Entonces, pues nada, bienvenidos a nuestra tercera sesión de la Escuela de Monitoreo Ambiental Comunitario. Ya estamos un poco más de la mitad de las sesiones virtuales de esta escuela. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que pues es formatos y herramientas para registro de nuestra información de monitoreo. Les vamos a compartir el link de asistencia. Recuerden que esto se llena de forma individual, así estemos varias personas en un solo equipo, para que no lo olviden y pues puedan tener su 80% de participación en las sesiones y con ello su certificación de la asistencia a la escuela. ¿Listo? Entonces, bueno, pues quisiera primero empezar preguntándoles cómo les fue con la actividad práctica, si la pudieron realizar, si no la pudieron realizar, quiénes la hicieron, si nos pudieran contar un poco de cómo les fue, qué cosas aprendieron, qué cosas les gustaron, qué dificultades tuvieron. Entonces, pues primero, cómo escucharlos y escucharlas. ¿Quién se quiere animar? Dale, Francisco. Muy buenas tardes nuevamente para todas y todos en la Escuela Compas y para todos los participantes de estas maravillosas clases. Le comento, yo hice un monitoreo pero con semillas, yo no lo hice directamente con el agua, yo me puse a almacenar semillas y entonces puse unas raíces de cúrcuma y entonces he ido fotografiando el proceso hasta nuestros días de cómo van las plantitas. Entonces estoy tomando apuntes, no las estoy poniendo directamente al sol porque todavía considero que están pequeñas, pero ahí las llevo, ya están, tienen casi como 30 centímetros de tamaño. Y eso estoy haciendo. Pues con lo del agua no lo hice porque pues dije, bueno, todo el mundo se va a coger con el agua, yo voy a hacerla diferente un poco, pero ahí voy monitoreando las semillas. Súper chévere, Francisco. Bueno, pues no pasa nada, para eso también son estos espacios, para experimentar, probar. Entonces, qué chévere. No sé si de pronto nos quisieras contar como qué datos o registros estás tomando, cada cuánto lo estás haciendo, si solo lo estás haciendo con fotos, si de pronto estás midiendo cada cierto día cuánto crece esa semilla o esa planta. Sí, ellos aproximadamente están creciendo, de acuerdo a estos datos, están creciendo casi medio centímetro. ¿Al día? Yo lo estoy tomando cada 3 días, más o menos. Ok, súper chévere. Qué bueno. ¿Y las tienes en un lugar así como en servilletas o como las tienes? Yo las tengo en una vasijita de plástico y las tengo en mi laboratorio, o sea, en mi guarida, en el espacio donde yo habito, pero en la parte de arriba, y están, digamos, a orillas de una ventana. Solo que para tomar las fotos las paso a un lugar donde, digamos, a una mesita que tengo acá arriba y ahí van, ahí están bien bonitas. Listo, pues qué bueno, qué chévere. ¿Ustedes me escuchan bien o me escuchan con algún ruido raro? ¿Me pueden confirmar? Yo escucho bien, acá estoy escuchando bien. Listo, gracias. ¿Ahora sí me escuchan bien las demás personas? Sí, yo también la escucho bien. Listo. No, yo escucho como doble, la escucho como doble. ¿Como doble? Ah, bueno, Sí. espérenme un momentito a ver qué pasa. Justin habla ahí. Hola, ¿me escuchan? Es que, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Francisco, cierra un momento tu micrófono. Ahora habla otra vez. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Ahí sí se escucha bien. es Francisco. Listo. Bueno, no, ahí ya nos vamos coordinando.
Pues muchas gracias, Francisco, por compartirnos tu registro, tu monitoreo que estás haciendo a las semillas. Pues muy chévere quienes también lo quieran replicar. Esto sirve mucho también, por ejemplo, si queremos probar diferentes sustratos, entonces podemos hacer diferentes experimentos también con sustratos, por ejemplo, unos en solo tierra, otros, por ejemplo, en sustrato de coco, ya que ustedes allá tienen coco, por ejemplo. Bueno, y ahí ya también como la imaginación de cada persona y lo que quiera como probar estaría también chévere. De pronto esas ya son como más variables, ¿sí? Viéndolo en términos ya científicos o biológicos que tendríamos en cuenta o que entran a jugar un rol, un juego en nuestros monitoreos y en esas experimentaciones que estamos haciendo de lo que estamos observando. Muchas gracias. Ahora me gustaría si de pronto, no sé si ahorita hay alguien de Agroemprende, si está Daniel por ahí, es que no lo veo. Bueno, o alguien de Asmuesh, que también fueron quienes me enviaron la práctica de monitoreo de agua, si están por ahí, que nos pudieran contar un poquito de lo que hicieron, de lo que vieron, y si no, pues bueno, no pasa nada. De pronto para quienes no lo hayan podido hacer y lo quieran hacer, aún tenemos plazo, y de pronto para personas que hicieron cosas diferentes como Francisco, igual que nos pudieran enviar como alguna ficha de registro o algo que nos dé cuenta de ese proceso, estaría bien también como para también podernos retroalimentar, ¿listo? Por ahí alguien levantó la mano. Diana, dale. Giselle, te quería decir que la tarea, ¿estas tareas son colectivas como las otras o son individuales? Esta es individual. La idea es que cada persona pueda hacer la práctica, El ejercicio. digamos, de cada una, ajá, pero igual si se quieren acompañar, hacerlo juntos y demás, también está bien, pero la idea es que cada persona entregue su ejercicio de manera individual. Ujú. No, entonces Gracias. lo que pasa es que la verdad, no hice y entonces, como Francisco lo hizo, pero pues yo quiero hacer el del agua, pero pues hasta cuándo hay para presentarse. Si quieren, vamos a dejar el plazo para que lo puedan presentar para la próxima semana. O sea, por ahora si lo pueden hacer el fin de semana estaría bien. Yo creo que podría ser, pues, para que lo pudieran enviar hasta el miércoles de la próxima semana, estaría como ese segundo plazo. Bueno. Para que lo puedan hacer, ¿sí? La idea es que cada quien tenga como su experiencia y sus aprendizajes también de la actividad. Sí, porque hemos estado, por ejemplo, hoy no ha estado Néstor porque no alcanza a llegar, me dijo que lo excusaba porque no alcanzaba a llegar, estaba ocupado y no alcanza a llegar. Ayer tampoco alcanzaba a conectarse Marcela, qué pena, pero entonces igual nosotros tratamos de ponernos al día y cumplir por lo menos con las tareas. Listo, Diana. Vale, igual gracias por avisarnos, también entendemos esas cosas. Entonces ahí igual está el material para que se pongan al día de las grabaciones de las sesiones. Cuando estén, pues se las compartiremos de cada escuela para que se puedan, pues, adelantar. Clara Inés, estás levantando la mano. Adelante. Buena tarde para todos. Sí, señora, yo aquí en la finquita que yo tengo, estoy dejando en recuperación natural, son más o menos unas 5 hectáreas, y he visto, o sea, para protección contra erosión, porque es una loma y se iba a empezar a erosionar, entonces se dejó quieta para que se recuperara naturalmente. Y estuve paseándola y encontré una cantidad de árboles amazónicos que jamás se hubiera pensado que existieran en esos momentos, como el sangretoro, como el comino, el medio comino, el laurel amarillo. Encontré la palma patuda, encontré el yarumo patudo,
que eran árboles que hacía rato yo no veía, y todos están en un promedio de unos 20 centímetros de circunferencia, de grosor. Y pues uno puede ver en esos momentos cómo un terreno, si nosotros lo dejamos quieto, se recupera en una forma tan rápida y tan exacta, ¿no? Tan exacta, y ellos empiezan a competir por la luz, y empieza a formarse ese bosque tan bonito. Entonces ese monitoreo pues lo seguiría haciendo, porque quiero colocarle nombre a esos árboles, y con la ayuda de Dios pues voy buscando apoyo con la Universidad de la Amazonía para que los nombres exactos me los ayuden a dar, ¿no? Ese ha sido el monitoreo ambiental que yo he hecho en estos días. Súper chévere, muchas gracias Clara por compartirnos eso. ¿Me puedes recordar de qué iniciativa formas parte tú, por favor? Yo soy de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Cimientos del Hogar, en el Doncello, Caquetá. Listo, súper, muchas gracias. Qué chévere eso que nos cuentas, y sí, claro, pues digamos que también tú ya puedes empezar justamente a hacer un listado de esas plantas, así sea con los nombres locales o los nombres comunes que tú conoces, y qué chévere que ya lo puedas empezar a evidenciar de esa manera. Eso es un proceso muy, muy bonito, que bueno que se esté dando. Y ya tienes ahí como unos datos, ¿no? Como que mencionas que tienen 20 centímetros de circunferencia o más. Entonces, esas cosas también, como ir pensando cada cuánto puedes hacer ese monitoreo, darte ese paseo para que sea como una frecuencia, digamos, que se mantenga en el tiempo, que si lo puedes hacer cada 2 semanas, bueno, cada 2 semanas, o si lo puedes hacer una vez en el mes, una vez en el mes, y que puedas cada vez que haces esos recorridos tomar esa información de esos mismos individuos, así como tú ya los has identificado. De pronto los puedes marcar con una pitica de algún color, o con una cintica o una cuerdita de tela, o incluso, sí, como hay varias formas de pronto que cada quien en sus territorios también ha encontrado para marcar lugares, ¿no? Para identificar zonas. Y pues eso es muy valioso para este tipo de observaciones. Entonces, pues qué chévere, porque ahí ya mencionas como más de 5 especies, ¿no? Que ya has podido evidenciar. Entonces, muy, muy bonito. También poder tomar foticos en esos recorridos, que pues nos pueden dar cuenta justamente del cambio, de esa sucesión de la vegetación, ¿no? Como ese paso a paso que va teniendo el ecosistema, y que nos va mostrando como, así como en el desarrollo de cualquier ser humano que está creciendo, ¿no? Cómo va cambiando toda su composición. Entonces, qué chévere, muchas gracias por compartirnos eso, y pues ahí también nos das más herramientas para poder enfocar justamente lo que va a ser nuestro plan de monitoreo ya por cada iniciativa o por cada organización. Bueno, también les quiero contar de que pues yo subí con un muchacho de la universidad. Él traía cámaras, y en el rato que estuvimos, él alcanzó a avistar 15 especies de aves diferentes. Entonces ve uno que la recuperación sí vale la pena, porque empieza a volverse un corredor natural para muchas especies. Yo nunca había visto una oruga, conocí la oruga, o sea, viva, ¿no? Yo sí la había visto, pero en figura. Conocí, hay 2 tipos de monos. Entonces todo eso lo hace a uno como recapacitar en la destrucción que nosotros venimos haciendo, talando tanto, y acá no solamente acabamos con un árbol, con la vegetación, sino que también acabamos con todas las especies animales que puedan encontrarse dentro de la zona. Así es, Clara. Y lo que dices también me lleva a pensar en algo importante, y es como el monitoreo que hacemos o que estamos haciendo, lo podemos ir como complementando, o lo podemos ir, digamos, definiendo cada vez más
con esos otros grupos biológicos como lo son las aves, por ejemplo, o los primates. Entonces sería chévere que pudieras de pronto pensar como ir acotando, ¿no? Como, bueno, yo quiero monitorear estos arbolitos, pero también de pronto me interesa saber qué especies de aves están dispersando sus semillas o cuáles están alimentando justamente esas semillas, porque también son, como tú bien lo dices, pues una recuperación que, claro, son árboles, pero pues un árbol es el sostén, ¿no? De todos estos corredores en el que viven aves, muchos insectos, otro montón de seres vivos, ¿no? Que pues están interactuando con estos árboles. Entonces también chévere que pues podamos o puedas ir como definiendo justamente eso. Aquí Julián David Artuanga comenta en el chat algo. Dice, estoy en el Doncello y podría contribuir con el tema de aves. Ah, bueno, mira, qué chévere ahí, que se puedan contactar, que se puedan ir a dar esas rondas, esos recorridos juntos. Pues hay una propuesta, entonces ahí pues se pueden contactar justamente para eso. Qué chévere, Julián. Muchas gracias. Sí, Julián Díaz Nuez también. Listo, súper. Ahí ya tienes una persona que se puede enfocar en esa parte también del monitoreo. Eso también es interesante en los monitoreos comunitarios justamente porque vamos viendo las habilidades de cada persona y eso cómo nos va nutriendo o nos va brindando elementos, digamos, para potenciar nuestro monitoreo, ¿no? Entonces, súper chévere eso. Bueno, ahí creo que se están uniendo otras personas y me pueden ayudar desde el equipo, por favor, para admitir. Entonces, justamente, pues continuando este tema que quedó la sesión pasada como iniciada y aprovechando que la conversación también sea alrededor del tema de los árboles, pues mira que eso que tú acabas de decir de la circunferencia del árbol, pues es justamente uno de esos datos que más se utiliza para el monitoreo y los inventarios de flora, en este caso de árboles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese diámetro, esa circunferencia, perdón, que tú mencionabas, que más de 20 centímetros, siempre tener presente tomarla a la altura del pecho. En este caso, la recomendada es 1.30 centímetros, es decir, 1,30 m, y que eso lo puedas hacer siempre y las demás personas que también lo desean hacer o ya lo hacen, siempre tenerlo en cuenta para que siempre se tome esa medida con ese rango de distancia desde el suelo, ¿no? Teniendo en cuenta también si nuestro árbol tiene unas raíces muy expuestas o no, si son muy altas o no, como les comentaba la sesión pasada. En el caso de los manglares, pues esto como que no aplica tanto porque ahí tendríamos que adaptar esa metodología porque en 1,30 m probablemente en un mangle, por ejemplo, las raíces todavía están así súper expuestas, ¿no? Entonces, esto también va a depender del tipo de árboles con el que estemos trabajando, ¿no? Y, pues, digamos, es una de esas variables que justamente siempre que hagamos monitoreo, que hagamos inventarios de árboles, pues debemos procurar medir, porque eso también, pues como tú bien lo mencionabas, Clara, has visto ese proceso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo eso que vemos lo podemos traducir de una manera cuantificable, ¿no? Que nos permita generar evidencias para demostrar que eso que nosotros estamos observando o nosotras estamos observando está sucediendo, ¿no? Y cómo se está comportando, ¿no? Entonces, poder encontrar como lo que mencionaba Francisco, él ha observado que cada 3 días que está midiendo, ha ido viendo que está creciendo esa planta 5 milímetros. Entonces, eso, por ejemplo, en el caso del diámetro, la circunferencia de los árboles, también se puede observar de esa manera. Necesitamos unos ciclos de monitoreo mucho más largos, claro, para observar eso. Y eso también depende de la biología propia de cada especie de árbol, porque pues también cada árbol se desarrolla de una manera particular dependiendo de la especie. Entonces, claro, si nosotros observamos estas variables, vamos a tener
solo digamos con esta variable, por ejemplo, tendríamos evidencias si lo mantenemos durante varios meses y años, por ejemplo, pues bien sólidas para justamente demostrar que este proceso está sucediendo y cómo se están comportando esos datos que nosotros estamos tomando, ¿no? Entonces, eso pues realmente es muy interesante. Lo que les decía, siempre procurar hacerlo a una altura de 1,30 centímetros, en el caso sobre todo de esos árboles pues que no tienen esas raíces así expuestas y salidas como los mangles, y si son árboles así con esas raíces muy salidas, pues hacerlo más arriba, o sea, cuando se terminan esas raíces. Hay, por ejemplo, otros árboles que tienen unos tallos únicos, ¿no? Como vemos acá en la imagen de la derecha, hay unos que tienen unos tallos únicos, pero hay otros que tienen unos tallos que se bifurcan. Entonces también tenemos que tener eso en cuenta porque pues la idea no es tomar una medida, digamos, cerrada y tener en cuenta esa morfología de los árboles para que pues yo no esté tomando 2 veces una medida y a la final pues no me sirva porque la estoy tomando mal, ¿no? Entonces eso es algo súper importante que debemos tener en cuenta en nuestros monitoreos. Hay otros árboles que como tienen tallos múltiples, pues sí se hace necesario, digamos, tomar cada una de esas circunferencias a esa altura de 1,30, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un árbol que tiene muchas ramificaciones, desde abajo, desde la base, porque hay arbolitos así, ¿no? En ese caso, sí lo que hacemos es justamente tomar ese diámetro a la altura de 1,30 m de todas esas ramificaciones, pues porque ni modo, o sea, el árbol se ramifica desde su origen. Entonces ahí vamos viendo cómo la metodología también se va adaptando o la tenemos que ir adaptando al tipo de árboles que nosotros estemos monitoreando, al tipo de vegetación que nosotros estemos y queremos monitorear. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, digamos, Clara, que, no sé, tú has venido haciendo unos recorridos o salimos a caminar, de pronto en esos recorridos ir identificando unas zonas en donde podamos siempre hacer ese monitoreo, ¿no? Como que yo puedo ir caminando en el ecosistema, pero una cosa es cuando yo camino y observo todo el recorrido y tengo unos hallazgos, ¿no? Y como que relaciono cosas, que el ave, que la mariposa, ¿sí? Pero es importante que definamos unos puntos exactos en donde siempre vamos a realizar ese monitoreo. Aquí lo que, digamos, les quiero compartir es esta técnica, que es la técnica de transecto, en donde precisamente estamos viendo cómo podemos implementar un transecto que nos permita, pues, siempre como observar en esa misma zona para hacernos una idea de lo que está sucediendo en el resto del ecosistema, ¿no? Es como esa pequeña parte que nosotros tomamos de modelo para entender qué es lo que está sucediendo. Y entonces, ¿por qué hacer un inventario de flora, no? ¿Y cuál es la diferencia entre flora y vegetación? Son cosas importantes que pues es pertinente que tengamos claros. Cuando hablamos de un inventario de flora, nos referimos a ese conjunto de especies y variedades de plantas de un territorio, es decir, cuántas son y cuáles son, ¿sí? Su número y su taxonomía, ¿no? Es decir, que son de la familia tal, del género tal, el nombre científico es tal, el nombre local o común es tal. Hemos encontrado tantas de esta especie y están ubicadas en tal lugar, o sea, su geografía. Otra cosa también muy importante en el inventario de flora es el uso e interés cultural. Entonces, un inventario de flora tiene en cuenta estos 4 elementos muy importantes. El listado, o sea, cuáles tenemos, cuántas tenemos de las que hemos observado, la taxonomía, quiénes son esas plantas, quiénes son esos individuos a la luz de los nombres científicos y los nombres locales, pero también cómo están ubicadas en el espacio, ¿no? Y el uso o interés cultural. Cuando hablamos de vegetación, nos referimos a ese conjunto, digamos, de plantas
que están dispuestas en el espacio en diferentes tipos. Es decir, que tenemos una vegetación, por ejemplo, arbustiva, ¿cierto? Porque nos referimos a que son solo arbustos. O que tenemos otras vegetaciones más rastreras, porque las plantas son todas, sí, por el suelo. Entonces, la vegetación nos habla más como de cómo están, digamos, dispuestas esas plantas en el espacio, qué característica tiene esa vegetación, si es una vegetación en su mayoría arbustiva o de árboles de gran fuste o de gran dosel, ¿cierto? Entonces, esa sería la diferencia entre estos dos términos. ¿Y para qué nos sirve esto principalmente? Nos sirve para entender quiénes están, como les decía, es decir, y qué plantas tenemos. También nos sirve para saber cómo están esas plantas, cuáles son las más abundantes, es decir, cuáles están en más cantidad y por qué puede estar pasando eso, pero también esto nos sirve para entender patrones de distribución. Y los patrones de distribución se refieren a cómo están ubicadas estas plantas, estos árboles en el espacio, que eso puede obedecer, por ejemplo, lo que comentaba hace un rato Clara, las aves, ¿no? Que las aves se alimentan de este árbol, entonces el patrón de distribución de estos árboles también puede estar relacionado justamente pues a sus dispersores de semillas, ¿no? A que estén presentes en el territorio y a que en ciertas zonas donde ellos habitan, donde es su casa, las dispersan y por eso pues las plantas también salen en estos lugares porque allí las aves defecan, ¿no? Dejan sus excrementos y en sus excrementos pues viene la semilla. Entonces, estos inventarios nos permiten también entender justamente si este patrón de las plantas es, por ejemplo, en un solo lugar, ¿sí? O sea, si todas están en un solo lugar, a lo que llamamos en biología un patrón agregado, ¿sí? O si están dispersas por el lugar sin un orden, digamos, establecido, a lo que llamamos distribución azarosa. Entonces, en el inventario para plantas hay varios métodos. Hoy vamos a hablar puntualmente del transecto. ¿Por qué? Porque el transecto es un método comúnmente utilizado para estudiar los cambios en la vegetación a lo largo de digamos, de un territorio. Si yo lo quiero hacer con respecto, por ejemplo, a la distancia que hay hacia un río o a la distancia que hay hacia mi casa, ¿sí? Por ejemplo, como lo mencionabas tú, Clara, entonces un transecto, puedes pensar en ubicar un transecto como un método o técnica de muestreo para observar eso que tú nos estás comentando de una manera más, digamos, ordenada y metodológicamente más definida. Entonces, este puede hacerse mediante transectos justamente para áreas muy grandes y donde queramos ver cómo está cambiando el territorio a lo largo del tiempo, ¿no? También las parcelas nos pueden servir porque las parcelas y los transectos, perdón, son métodos que son de fácil aplicación en campo y suministran una información muy valiosa justamente acerca de la estructura de la vegetación, es lo que les comentaba, quiénes están allí, qué especies están allí, cómo están allí ellas distribuidas, es cómo están ubicadas y pues quiénes son las más abundantes y quiénes son las menos abundantes, ¿no? Entonces allí tenemos en esta imagen una imagen de una manera de hacer justamente ese método. Y este es un método que ha sido, digamos, evaluado en más de 35 lugares de los Andes y también en la Amazonía, porque su objetivo pues es muestrear minuciosamente las especies de plantas, ¿no? Y es un método que se utiliza puntualmente, sobre todo para unas familias de plantas muy, digamos, comunes y diversas también. No sé si de pronto alguien reconozca cuál es esta planta que está aquí arriba. Aquí arriba a la derecha, ¿no? Nadie la reconoce. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mariel, ¿cómo estás? Bien, pues yo miro que es una planta de café, si no estoy mal.
Así es, Mariel, muchas gracias. Sí, por aquí también café, sí, café. Entonces, no sé si sabían, pero el café pertenece a una familia botánica. Cuando hablamos de familias nos referimos a una categoría taxonómica. De pronto para los que han estado en la escuela de aves ya lo tienen un poco más claro, y quienes no, estas categorías taxonómicas son como unas clasificaciones, ¿sí?, que se hacen en biología y en la ciencia para organizar a los seres vivos a través de sus características morfológicas, es decir, las agrupa. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, los que tienen en este momento camisetas rojas de los que tienen camisetas negras. Y así se hace, pero con las características biológicas, morfológicas de la forma de estos organismos. Y en ese sentido, el café está dentro de la familia Rubiácea. Y la familia Rubiácea pues tiene unas características bien interesantes, porque justamente son ecológica y taxonómicamente bien diversas. Esto significa que hay bastantes especies y que están en diferentes ecosistemas. Entonces, otra de esas familias que justamente también cumple con esa característica es esta que tenemos aquí abajito. No sé si de pronto alguien reconozca cuál es la familia o sepa cuál es la familia de este arbolito. Por aquí levantaron la mano. Javier. Dale, Javier. Adelante. O de pronto no. ¿Vas a participar? Si vas a participar, tienes la palabra. Si no, creo que de pronto se equivocó. Bueno, pues para que lo sepan, quienes no lo saben, esta familia, Nelly levantó la mano a Javier. Javier, adelante, ¿quieres participar? Buenas tardes, yo diría Ahora sí. que es una orquídea. Dirías que es una orquídea, ¿sí? Pues de acá también era una orquídea, sí. Listo. Vale, gracias. Bueno, de pronto no se ve muy grande, pero esta familia se llama es la familia de las melastomatáceas, y es una familia que se reconoce porque tiene una hoja muy característica. Voy a intentar como agrandarla más para que lo podamos ver todos y todas muy bien, pero es una hoja bien bonita. Y se puede reconocer justamente porque es una hoja que tiene una nervadura, es decir, una vena, por decirlo de alguna manera, central. Aquí la vemos central, y tiene una a cada lado paralela, ¿sí? Es muy característica. Yo creo que de pronto en sus territorios hay varios arbolitos y plantas de esta familia. Cuando vean una hoja así que tiene esta vena central, y al lado de esta vena central tiene una línea paralela semiovalada muy cerca al borde de la hoja, y que es una hoja en este caso ovalada elíptica, o sea, un ovalado con punta, es una planta de la familia de las melastomatáceas. Entonces, estas melastomatáceas, ya se las escribo por ahí en el chat. Entonces, para que sepamos, el café es de la familia Rubiácea. Y este arbolito que tenemos ahí es un arbolito que se llama siete cueros en su nombre común, y hace parte de la familia de las melastomatáceas. Pero es como les decía, esas dos familias son súper diversas, y por eso se utilizan justamente como en estas técnicas de inventario de flora, por eso mismo. Melastomatácea. Sí. Listo. Y en plantas, digamos,
También tenemos una terminación de AE, ¿sí? Cuando hablamos de familia, melastomataceae, rubiácea, asterácea, ¿sí? En cambio, como digamos lo veíamos en la clase de aves, esto se llama las terminaciones de las familias en DAE, ¿no? Entonces aquí vamos viendo también cómo van cambiando esos términos taxonómicos, de alguna manera se van modificando también dependiendo del grupo biológico al que nosotros nos estemos refiriendo. Entonces, estas familias lo que tienen en común es que también presentan muchas especies con distribución restringida, es decir, que aunque son muy diversas, justamente en esa diversificación, como sucede, por ejemplo, con grupos como las aves, que son tan diversos, pero también generan endemismos, es decir, que las especies se diversifican a tal punto que algunas se quedan solo en unos solos lugares. Entonces, por eso también es muy valioso hacer los inventarios teniendo en cuenta estas familias, porque allí podemos identificar justamente especies raras o especies únicas y particulares de nuestro territorio. Además, también son fáciles de reconocer en campo, digamos, uno tuviera como una ficha de cada una, va entendiendo, por ejemplo, lo de la hoja, lo de la flor, y son entonces estas especies que son más fáciles también de colectar. La mayoría de las especies de estas familias son hierbas, arbustos, árboles pequeños. Y son ecológicamente muy importantes porque muchas de las especies de estas dos familias, principalmente de unos géneros muy específicos, pues son alimentos de animales frugívoros, ¿no? Aquí entran las aves, pero también entran los mamíferos, ¿no? Entonces, también son unas plantas que son muy para animales nectarívoros. Y bueno, entonces acá justamente entran esas relaciones ecológicas también a tener un papel pues muy importante en toda la parte de monitoreo de nuestras especies vegetales. Este es justamente aquí a la izquierda tenemos una imagen de cómo nosotros podemos implementar esos transectos, que esos transectos, permítanme, yo me devuelvo para que lo podamos ver, son transectos que están, digamos, conformados por unas áreas, ¿no? Unas áreas aquí específicas. Entonces, estas áreas son principalmente lo que se recomienda en esta metodología, porque también hay varias metodologías, pero digamos, como les decía, esta es una de las más utilizadas por su facilidad y también porque pues aplican para muchos territorios. Es un transecto que está en una distancia, digamos, un largo de 50 metros. 50 metros de largo por 2 metros de ancho. Entonces, así nosotros podemos empezar justamente a estimar al interior de ese transecto. Si ven en la imagen se ve una línea punteada, esa línea punteada es como la línea base de donde yo parto, y 1 metro hacia la derecha, 1 metro hacia la izquierda, voy a tener en cuenta toda esa vegetación. Lo que esté afuera de eso no lo voy a tomar en cuenta porque este va a ser mi método y mi técnica de muestreo. Y estos transectos se pueden replicar hasta 9 veces, ¿sí? Y también depende de la cantidad que queramos observar, pero hasta 9 veces se podrían replicar para que sea, digamos, un muestreo significativo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo estoy observando pueda tener digamos, un porcentaje bien considerable, importante, que me pueda explicar lo que puede estar sucediendo en el territorio. Por ejemplo, si yo a veces quiero saber cómo está la ollada de arroz, pero solo pruebo un granito, no va a ser suficiente, ¿cierto? En cambio, si yo cojo un platado del arroz y lo pruebo y me lo como, ya eso es otra cosa, eso ya me va a dar como más validez de que lo que yo estoy comiendo sí está bien preparado o no está bien preparado porque lo estoy probando en una muestra mucho más grande que lo que sería un granito de arroz. Entonces, aquí ya vamos viendo justamente esos términos como muestra, muestreo, que vamos a ir desarrollando para ir teniendo como esos conceptos claros, porque aquí entran a jugar un papel súper elemental. Y entonces, pues a la hora de hacer inventarios,
de flora, especialmente de árboles, tenemos que tener en cuenta cierta información y tenemos que también tomar nuestra muestra. Entonces, vamos a ir pensando qué significa la palabra muestra para cada uno, ya ahorita lo vamos a desarrollar, pero básicamente cuando yo tomo una muestra, tomo una porción de algo, ¿cierto? En este caso, para el tema de las plantas, siempre se recomienda que las muestras que nosotros tomemos, o más bien las partes de las plantas que más debamos tener en cuenta sean, además de sus hojas y de observar la estructura general de ese árbol o ese arbusto, sean las flores y los frutos, ¿verdad? Primero, por lo que ya hemos venido hablando, los frutos se las comen las aves. Entonces, si yo identifico el fruto de esa planta y veo que eso se lo comen las aves u otros animales, tengo mucha información valiosa que me puede estar permitiendo entender qué está pasando allí. Pero las flores justamente, pues también son esa parte reproductiva de las plantas, igual el fruto, que me va a permitir tener una información de qué organismo, qué especie es esa planta que yo estoy observando. A veces no encontramos eso en campo, ¿sí? No siempre, porque depende justamente del ciclo de vida de estos organismos, de estas especies, y por eso la importancia de la periodicidad del muestreo, porque si yo en este mes no lo encuentro, pero el próximo mes vuelvo, tengo mayor probabilidad de que en cada visita me encuentre con cada vez más información valiosa que me puede servir para entender mi territorio y el ecosistema que estoy, digamos, habitando en ese territorio, ¿no? Otros datos importantes que debemos tener en cuenta para el muestreo y monitoreo de las especies vegetales es la localidad. Y la localidad, por ejemplo, para nuestro caso, se recomienda hacerlo desde lo general hasta lo específico. Entonces, el país, Colombia, el departamento donde cada quien se encuentre, el municipio, el corregimiento, la vereda y la finca, por ejemplo. Entonces, como irnos de una escala grande a una escala pequeña. La altitud, que la medimos en metros sobre el nivel del mar, entonces saber justamente a qué altitud estoy registrando en mi transecto esas plantas que estoy observando. Las fechas, ¿no? Que casi siempre lo recomendable es ponerlas en día, mes y año. El número de colección, por ejemplo, que es el número de colección se refiere cuando yo tomo esas muestras botánicas, por ejemplo, acá dice web 0000. Esa web es una sigla que, por ejemplo, en este caso significa H de herbario, ¿sí? U de universidad, E de el y B del bosque. Esto es una sigla de la Universidad del Bosque, el herbario de la Universidad del Bosque, por ejemplo. Pero yo lo puedo hacer con mi nombre. Aquí a la derecha está LJB, que son mis iniciales, Lizeth Justin Barinas, 0001. Esos números de 4 dígitos se utilizan para yo ir llevando el conteo de mis muestras, o sea, de las cuales yo voy colectando en un orden consecutivo, de manera ordenada, pues para tener presente, bueno, este 0001 corresponde a esta muestra que, como yo la marco con ese serial, con ese número, cuando yo ya la esté identificando en otro lugar, voy a saber a cuál me corresponde, o sea, cuál fue la que yo identifiqué y esa que identifiqué, cuál familia es. Entonces es de la familia tal. O sea, el número de colección nos brinda una valiosa manera de organizar esas muestras que nosotros vamos tomando y tenerlas de una manera muy, muy organizada para no perder información de lo que estamos estudiando, ¿no? De lo que estamos registrando. La familia, si la sabemos en campo, es muy importante anotarla, porque empezar a reconocer esas familias en campo nos hace mucho más fácil la identificación posteriormente. El género se refiere a una categoría taxonómica mucho más específica de es justamente esas plantas. Entonces, eso también, si lo podemos saber en campo, ya sea porque alguien nos dice, no, puede ser esta, ahí podemos anotar, puede ser tal género o puede ser tal familia. Y luego vamos y con esa información base corroboramos la información. El nombre local o común, muy importante, siempre escribirlo. ¿Y por qué local
o común, porque los nombres locales van cambiando con la localidad, o sea, con las regiones, con los lugares. Lo que aquí se puede llamar suelda con suelda, en otro lugar también se puede llamar así, pero puede que no sea la misma especie, pero igual son nombres locales y son nombres valiosos porque son nombres que también nos dan información del territorio. Y otra cosa muy importante, los usos. Medicinal para tal cosa. O que yo sé que las aves lo utilizan para comer, o que yo sé que tal mamífero lo utiliza para comer. Son también usos, no solo usos, digamos, de los organismos biológicos, sino también usos de nosotras las personas, ¿no? Entonces, que este árbol se utiliza para la atención, que en agua yo no sé qué, esos usos también son muy importantes en la toma de esta información de los inventarios de flora. Luego de que nosotros tomamos nuestra muestra, tenemos que, digamos, generar una manera de preservarla, ¿no? Porque si no se nos va a dañar y luego cuando queramos revisar esa muestra, pues no la vamos a encontrar porque se puede estar descomponiendo, ¿sí? Puede tener mohos, hongos creciéndole, en fin, o incluso insectos, ácaros, demás. Y entonces las preservamos en algo que se llama prensa botánica. Una prensa botánica es básicamente como un atado de muestras vegetales. Ahí vemos una imagen de una persona que está sentado en una mesa como poniendo las hojitas de cierta manera encima de esas hojas de periódico, ¿no? Entonces ahí se acomodan, estas plantas se deben acomodar de cierta manera que en el momento pues no vamos a ahondar mucho en esta técnica porque esto requiere toda una sesión, digámoslo así, pero que sepamos que se organizan en una prensa para preservarlas, para transportarlas en campo. Y en esa prensa lo que nosotros hacemos es justamente acomodar nuestras plantas para que no se nos vayan a quebrar, ¿sí? Podamos verlas tanto por todas sus características, sus colores, y anotar también en esas hojitas justamente lo que vemos acá a la derecha, que es la localidad, esos datos, la altitud, la fecha, son datos que también deben ir ahí para que no se nos vaya a confundir, ¿no? Porque yo puedo que cuando la colecte diga, esta es tal, pero cuando al momento de preservarla yo no la marco, pues se me va a perder la información y luego voy a tener una muestra que no sé de dónde viene o no sé en qué región o en qué localidad específica de mi transecto, por ejemplo, la encontré o qué número de colección le puse, y eso también nos va como generando que la información se nos vaya a ir perdiendo, y eso es lo que no queremos, porque pues si vamos a tomar muestras, pues que estas sean unas muestras que valga, digamos, toda la pena tenerlas y no tomar muestras por tomarlas, porque pues también al tomar muestras estamos generando de alguna manera un impacto sobre el ecosistema, ¿no? Entonces, esa es la importancia de hacer esto como muy organizado para que eso que nosotros estamos extrayendo se pueda utilizar de la mejor manera y nos represente como un buen impacto para entender lo que sucede en nuestro territorio. Ya después de organizar en esa prensa botánica, nosotros hacemos todo un proceso de entender cuál es esa morfología de la planta, es decir, mientras la organizamos, vamos viendo su estructura, la vamos describiendo, y lo que se recomienda es que a la hora de acomodar esas plantas podamos ver la mayoría de características de ella, porque como ella se va a secar, pues va a quedar tiesa, y si nosotros no la acomodamos en el momento en que esté fresca, ya después se nos quiebra, ¿sí? Entonces aquí es donde empiezan a jugar aspectos como poner unas partes de la planta por el haz de la hoja. ¿Y a qué me refiero con haz de la hoja? Las hojas tienen, por decirlo de alguna manera, como la palma de nuestra mano, una parte superior y una parte inferior. La parte superior es la que nosotros estamos acostumbrados a ver normalmente cuando hacemos nuestros recorridos, que es esa parte que generalmente es brillante, como con una textura, digamos, sí, curiosa, es decir, curiosa me refiero cuando digo parecido como al cuero, como más durito, ¿sí? Y cuando miramos la parte de abajo de nuestras palmas,
pues vemos una parte diferente, ¿no? En este caso es el en vez de la hoja, es esta parte que está aquí arriba que estoy señalando con el mouse, es mucho más clarita, se le ven como más definidas esas venaciones, esas lineecitas, y es lo que llamamos el en vez. Entonces, son cosas que debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestras descripciones también de las especies, porque todo esto es información que nos va a permitir entender de qué especie estamos hablando. Y luego, posteriormente, esas prensas de periódico o esas prensas en cartones, también se puede hacer con cartones, las vamos a conservar en una bolsa de cierre hermético, que es esta que tengo aquí a la derecha. Son esas bolsas que se sellan, ¿sí? Así yo creo que la mayoría las conocemos, y se utilizan porque cuando nosotros introducimos esas prensas vegetales, les vamos a poner alcohol al 70%, preferiblemente, y vamos a empapar muy bien toda esa muestra vegetal, porque el alcohol funciona como un preservante de tejidos. Entonces, en lo que yo transporto mis muestras hasta un lugar donde las pueda secar, eso me va a, digamos, a dar la certeza de que las plantas no se van a dañar, porque el alcohol, por ejemplo, impide que se desarrollen hongos que por la humedad que se va a, digamos, a concentrar en esa bolsa de plástico, me podría ocasionar la pérdida de mis muestras. Entonces aquí como que estamos entrando como en toda esa serie de procesos que tenemos que hacer, que es lo que llamamos metodología, que es un conjunto de pasos que nosotros seguimos para cumplir un objetivo, en este caso, hacer un inventario de flora para su monitoreo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, aporte, sugerencia? Sí, y el inventario de vegetación es diferente entonces. Cuando hablamos de vegetación, nos referimos a la disposición que tienen las diferentes especies de árboles, plantas, o sea, la flora. Cuando nosotros hablamos de flora, nos referimos a las diferentes especies de plantas, del reino de las plantas, que pueden ser los árboles, los helechos, los musgos, algas, ¿sí? Cuando hablamos de vegetación, nos referimos más a cómo esas especies de flora están dispuestas en el espacio, cómo están ubicadas. Si aquí tengo más vegetación de helechos, en esa parte tengo más vegetación de arbustos, o en esta tengo más vegetación de árboles de fuste grande, ¿sí? Entonces, esas son las dos diferencias entre esos términos. No sé si así sí te quedó más claro con ese ejemplo. Gracias. Así es, está bonito. Listo, gracias. Gracias ahí por tu pregunta. Víctor, dale. Víctor, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? Bien, gracias, ahí te Pues escuchamos. mirando un poco el tema que está súper interesante. Pues de hecho, cuando yo les hablaba de monitoreo fenológico, es básicamente eso, lo que tú estás diciendo ahí, de lo de elaborar la parcela. Bueno, digamos que la parcela nosotros la elaboramos, pero no es como en un transeto, sino que más bien pues como en forma de sisá, porque digamos que los árboles uno recién los está buscando y todo eso. Y en cuanto al manglar, pues el DAP siempre se mide en el lugar del árbol que está como un poco más redondo. Entonces, en el caso del manglar sí toca que como trepase las ñanglas. Y pues lo de la frutificación que tú decías, digamos que lo más importante
a pesar de las hojas, del cambio de sus hojas, del color, es como su fructificación, ¿no? Por ejemplo, el saber cuándo puede estar teniendo flores, cuándo puede estar teniendo frutos. Entonces sí me ha parecido el tema bastante interesante. Muchas gracias, Víctor, por tus aportes. Qué chévere que estés pues interesado y que te esté gustando y asimismo pues las demás personas. Esto es una rama muy, muy bonita de la biología y que, digamos, cuando nos referimos a los estudios de la vegetación, son como la vegetación es esa parte como una columna vertebral, por decirlo así, de los ecosistemas, ¿no? Entonces, digamos que es muy importante empezar a entenderlo como de esos primeros componentes que es recomendable empezar a comprender cómo están estructurados, qué especies están, lo que Víctor decía, cuál es su dinámica o su frecuencia de fructificación, porque a partir de allí vamos a empezar a entender muchos otros elementos y cómo se relacionan con otros seres vivos, con otros grupos biológicos. Entonces, pues digamos, lo que tú mencionabas de la parcela, igual hay diferentes métodos, habría que ver también el objetivo de ese monitoreo. Por ejemplo, si solo quiero hacer un inventario, o sea, es decir, saber qué hay y cuánto hay de lo que hay, este sería un método muy adecuado, ¿sí? Pero la metodología, que es ese cómo yo hago, depende también de mi objetivo, ¿sí? Si yo lo que quiero saber es más qué frutos están siendo aprovechados por las aves y por cierto grupo específico de aves, ¿sí? Mi metodología puede cambiar, ¿sí? Y yo también, como persona en un territorio específico, muchas veces tengo que adaptar la metodología. Es decir, si estoy en un lugar en donde la metodología dice X, Y, Z, pero yo no lo puedo hacer así, tengo que ver cómo adapto esa metodología a mis condiciones también, que es muchas veces, digamos, lo que pasa en nuestros ecosistemas neotropicales, que han sido investigados sobre todo, digamos, en perspectivas con investigadores que vienen, por ejemplo, de otros lugares como Europa y demás, que muchas veces se trajeron metodologías que aplicaban perfecto para sus territorios allá, pero acá no. Entonces también es como vamos justamente adaptando y, ¿por qué no?, generando nuestras propias metodologías de investigación, ¿no? Esto obviamente requiere todo un proceso de logística, de cómo lo voy a hacer, de entender la biología de las especies, de cómo es su interacción con las demás y pues de observarlo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias ahí por ese aporte. Continuando ya como más específicamente acerca de las herramientas análogas, es decir, estas herramientas que tenemos en la mano, ¿sí?, que tenemos en físico, para el monitoreo, vamos a ver algunas. Entonces, aquí yo les estaba hablando antes de unos términos como la muestra, el muestreo, la técnica de muestreo. Entonces vamos a hablar como un poco más específicamente de qué son estas cosas y por qué es importante que lo sepamos. Básicamente, nosotros estamos en un universo, ¿no? Estamos en el universo, estamos en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Pero dentro de ese universo existe nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de universo de estudio, nos referimos como a todos esos componentes bióticos, o sea, vivos y no vivos, que nos interesa entender en un área puntual. Por eso acá está como este cuadrito que nos delimita un lugar, un territorio, ¿no? Ese sería mi universo de estudio. Por ejemplo, la vereda tal. Ese es mi universo de estudio porque allí es donde yo voy a empezar a investigar, a monitorear X, Y o Z de lo que yo quiero entender. Pero dentro de ese universo de estudio existen
muchos organismos, existen muchas especies de árboles, muchas especies de aves, muchas especies de mamíferos, de insectos, etcétera, etcétera. Y de lo que yo quiero entender, pues yo solo puedo tomar una parte, como hablábamos ahorita de la muestra. Entonces, ¿qué es una muestra? Una muestra es un conjunto de datos, ¿sí?, de lo que yo estoy estudiando. Como les decía ahorita, una muestra pueden ser de diferentes tipos. Una muestra de un poquito de arroz no es toda la olla de arroz, así como tener una muestra de un árbol no es tener toda la población de esos árboles. Entonces, cuando nosotros estudiamos con muestras, nos referimos justamente a una parte de esos organismos biológicos y lo hacemos bajo esa parte. O sea, lo que nosotros observamos no es todo el universo de todos de todo el organismo o de toda la vegetación, sino una parte. Y las técnicas de muestreo justamente son ese conjunto de procedimientos y métodos que nosotros implementamos para obtener esa información que deseamos tener para entender o investigar esa parte del ecosistema. Y bueno, aquí entra algo muy importante que es el bitácora diario de campo. Esto es algo que nos va a facilitar muchas cosas en campo y es algo que tiene un origen que se remonta a los cuadernos que usaban los primeros viajeros naturalistas, como el investigador alemán Alexander von Humboldt, como el mismo Darwin y como muchas personas que viajan registrando lo que observan de la naturaleza. Y esos registros nos pueden, digamos, permitir, esa bitácora nos puede permitir registrar cosas muy bonitas como estas, como, bueno, yo voy tomando una muestrica de hoja y la pongo ahí y anoto, este árbol lo encontré en tal lugar, en tal época, así estaba el clima, encontré tal insecto asociado a este árbol. Entonces allí anotamos toda la información, digamos, relevante que nosotros no vamos a tener si ya nos vamos de campo, ¿no? Pero también podemos, por ejemplo, consignar allí esas plumitas que nos vamos encontrando por el camino de diferentes aves y también empezar a hacer un reconocimiento a través de eso, ¿no? Como, bueno, esta es la pluma del gallito de roca y aquí la empiezo a consignar. Entonces, también es un registro muy valioso porque pues justamente me permite consignar esa información que yo solamente voy a tener en campo. También puedo hacer dibujos, ¿no? Sí, depende también de las habilidades de cada persona y de cómo a cada persona también le gusta registrar su información. Aquí vemos un poco los formatos de registro que podemos encontrar. Aquí tenemos a la derecha un formato de recolección de información de campo para todo lo que es monitoreo de agua con enfoque comunitario. Entonces vemos, por ejemplo, que dice acueducto, porque en este caso hay acueductos comunitarios o se les está haciendo monitoreos a los acueductos. Entonces pongo el nombre, la fecha, la hora, el responsable, la firma, el punto, las coordenadas. Y aquí abajo ya vemos más como los datos que yo registro de ese monitoreo, como el caudal, la temperatura, la turbidez, el pH, los sólidos solubles, los sólidos suspendidos, conductividad, bueno, datos que ya voy tomando también con equipos, pero también datos, por ejemplo, del clima, nubosidad, soleado, nublado, llovizna, aguacero, ¿sí? Y toma de registro fotográfico, por ejemplo, si lo hago, no lo hago, si veo vertimientos y un espacio adicional para observaciones. También a la izquierda tenemos otro formato que es más para el plancton, que son estos organismos tanto, digamos, del reino de las plantas como del reino de los animales que están suspendidos en el agua, ¿no? Que habitan en la columna de agua. Y aquí me preguntan la localidad, la cuenca, la provincia, el departamento, la fecha, la hora, las coordenadas. Entonces aquí empezamos a ver justamente cómo construir nuestros formatos, ¿sí? Porque podemos tomar un elemento de este y un elemento de aquello, dependiendo de lo que nosotros vayamos a monitorear, pero que son fichas, como ven ustedes, que a la final no son, digamos, algo así súper complejo, sino que entre más simple y sencillo y mejor se entienda, a la final es mejor,
¿sí? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de la vegetación. Entonces, a la izquierda tenemos una imagen que nos muestra un formato de recolección e identificación de muestras de plantas, justamente, pero con un enfoque comunitario, porque aquí tenemos, por ejemplo, en la primera columna el nombre común, luego tenemos fotografías, es decir, ahí anotamos el número de la fotografía como nos sale en el celular o como nos sale en la cámara, la ubicación, que si tenemos GPS maravilloso, si no, pues ubicación escrita local, como la vereda tal, en el punto tal, en el sendero tal, ¿sí? Y los usos, entonces, ¿qué usos le da a la comunidad? La importancia para la comunidad, muy importante, importancia para el ecosistema y otras observaciones. A la derecha tenemos un formato que también es utilizado para vegetación, pero justamente se enfoca en los datos de muestreos de las familias que les comentaba anteriormente, la rubiácea y la melastomataceae. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una casilla que nos dice parcela. Entonces si lo tomamos en la parcela 1 o en la parcela 10, la familia a la que pertenece, rubiácea o melastomataceae, el género si lo tenemos, la especie si lo tenemos, el hábito, entonces que si es rastrera o arbustiva, ¿sí? Es el colector, entonces, ¿quién fue la persona que tomó esa muestra? El número de colección, entonces, ¿cuál es el número de muestra que corresponde a ese serial? Entonces, el colector fue Pepito Pérez y el número de colección es PR 152. Eso quiere decir que es la muestra 152 que esa persona ha tomado. Luego el sitio de muestreo, entonces que fue en el 1, fue en el 2, fue en el 3 y por supuesto la fecha. También tenemos estos formatos que son, por ejemplo, para felinos, en donde tenemos la especie también. Bueno, en la primera parte tenemos quién observa, los observadores, la fecha, el clima también, la locación, la hora de inicio a la que yo empiezo mi monitoreo, mi registro, la hora a la que termino, el tipo de ecosistema donde estoy observando este felino, y ahora sí información sobre la especie. Entonces, en una casilla, qué especie es, la hora, la ubicación, ¿no? También, entonces aquí vamos viendo que hay unos patrones de datos que siempre se van a pedir, que siempre es recomendable consignar. Acá también tenemos la cantidad, el comportamiento, entonces el comportamiento se refiere a si el felino se estaba acicalando o si estaba rascando los árboles, ¿no? Dejando marcas. Entonces, como que ahí vamos a describir ese tipo de comportamientos que observamos mientras estamos observando ese felino. También este formato, por ejemplo, es muy chévere porque es para nidos de aves de cavernas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la especie, el sitio, el número de nido, o sea, aquí ya vamos contando, ya hemos identificado cuántos nidos hay y cuántos vamos a monitorear. Entonces, el número de nido, el número de cavidad o el número de la cueva o sí, donde yo estoy registrando mi información, el número de árbol, donde está ubicado ese nido, la fecha, igualmente la hora, quienes observan, el número de huevos, el número de polluelos, los adultos, la puesta, o sea, si los está incubando, o si hasta ahora los va a poner, por ejemplo. Y en notas también, pues otras observaciones que dependiendo de nuestra atención, pues veamos que son importantes también poner. Y aquí ya para terminar esta parte tenemos unos formatos, por ejemplo, específicos para anfibios y otros para reptiles. Entonces, aquí, por ejemplo, en estos grupos, como tenemos que registrar ciertas características de su morfología, que cuánto le mide la longitud desde su cabeza hasta su cola, que es lo que se llama hocico cloaca. Entonces, ahí vamos registrando toda esa serie de mediciones, ¿sí? De medidas, perdón, que se hacen con objetos muy específicos, ya sea el PRA o un metro, en fin. Y allí los vamos registrando dependiendo si son anfibios o reptiles.
Entonces, aquí ya vemos también cómo cada grupo va como teniendo sus tablas de registro y monitoreo pues bien específicos, ¿no? Porque pues se van haciendo evidentes las características que los van definiendo y que es importante que muestremos, que observemos, que monitoreemos para ver cuál es su comportamiento, cómo están cambiando y cómo se van transformando también a medida que nosotros vamos observando. Bueno, pues si hasta acá alguien tiene alguna pregunta, comentario. Si no, me gustaría continuar con un espacio pues muy especial el día de hoy que tendremos, me confirman si ya está Nidia en la llamada, por favor. Hola, Lice. Sí, acá estoy. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues en este espacio quisiera primero pues darle la bienvenida a Nidia Vanegas. Ella es ecóloga, magíster en planificación territorial, hace parte del equipo del subcomponente del monitoreo comunitario participativo del sistema de monitoreo de bosques justamente y carbono, que su sigla es SIMBIC, por leerlo de alguna manera, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, o sea, el IDEAM. Muchas gracias por estar hoy acá con nosotros, qué chévere poder contar contigo y nada, adelante, por favor. Justin. Bueno, buenas tardes. Sí, qué pena, Nidia. Por favor, refresca la presentación, ahí para que puedas... ¿Cómo te queda mejor, Nidia? ¿Compartes pantalla o no? ¿O el equipo sigue compartiendo pantalla? Me queda mejor que ustedes me ayuden. Listo. Y voy, listo. Entonces, yo comparto aquí ya, ¿sí? Sí. Sí, vale, muchas gracias. Listo. Y pues voy a encender un momentito la cámara para que me vean, le pongan cara a mi voz. Listo, gracias. Ya, aquí estoy. Entonces, buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Nidia Vanegas, como ya me hicieron la presentación las compañeras. Y como bien lo mencionaron, soy la encargada del subcomponente de monitoreo comunitario participativo del sistema de monitoreo de bosques y carbono del IDEAM. Pues para nosotros siempre es muy importante y son muy importantes estos espacios porque pues precisamente tenemos la oportunidad de dar a conocer lo que se hace en el IDEAM, más allá de lo que la gente muchas veces tiene en la cabeza, que es como los reportes y los pronósticos del tiempo. Entonces, pues agradecemos mucho este espacio y pues estamos a disposición de las preguntas y los comentarios que tengan. Entonces, pues, si quieres, ya podemos dar como un poco de inicio a la charla. Voy a apagar mi cámara. Listo. Bueno, entonces nosotros recibimos la invitación de la fundación precisamente como con 3 preguntas. ¿Qué es el sistema de monitoreo de bosques y carbono? ¿Qué hace? ¿Por qué es importante, digamos, el sistema? Y también cómo tiene el sistema y el IDEAM contemplado la participación o la articulación, la llamaríamos nosotros, con los procesos comunitarios. Entonces, bueno, a partir de esas 3 preguntas generamos esta presentación y quisiera dar un inicio con el contexto. Como les mencionaba ahorita en mi presentación, pues muchas veces la ciudadanía se queda con que el IDEAM es el que da el reporte de si llueve, no llueve, si llega el fenómeno del niño o no, pero digamos que la idea principal de esto es señalar que el IDEAM es un instituto que está adscrito al Ministerio de Medio Ambiente,
Fue creado a partir de la Ley 99 de 1993 y su principal propósito es generar conocimiento y producir información para precisamente dar información a la ciudadanía, a los tomadores de decisiones, a las autoridades ambientales sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales en el país, ¿cierto? Entonces, digamos que su misión es generar información para la toma de decisiones y precisamente en esa línea el IDEAM tiene 5 subdirecciones que son las que están acá mencionadas. La de hidrología, la subdirección de hidrología, que da, digamos, a conocer todos los procesos naturales que determinan el ciclo hidrológico, la oferta, la calidad del agua, los riesgos asociados al recurso hídrico. Está la subdirección de estudios ambientales. Esta es la encargada de realizar estudios sobre los efectos que genera la acción humana sobre los ecosistemas y los recursos naturales renovables del territorio, y también los impactos que causa la variabilidad climática, el cambio climático y la intervención antrópica sobre los sistemas naturales. Está la subdirección de meteorología, que pues es precisamente la encargada de realizar estudios relacionados con la atmósfera, el tiempo y el clima del país. Entonces, digamos que ahí esta es como la más reconocida, por la que se reconoce en mayor medida el IDEAM. Es esta subdirección la que genera estos boletines de predicción climática, los boletines climatológicos, etcétera, etcétera. Y está la subdirección de ecosistemas e información ambiental, que es la que ampara precisamente el sistema de monitoreo del que vamos a hablar hoy. ¿Qué hace esta subdirección? Pues identifica el estado ambiental de los ecosistemas del país. Toma información, por ejemplo, sobre el estado de los bosques, la degradación de suelos, el tema de la deforestación, cobertura vegetal. Entonces, digamos que genera este tipo de información y lo traduce en productos como el Mapa Nacional de Ecosistemas, los boletines de detección temprana de deforestación, etcétera, etcétera. Y pues finalmente están las oficinas como que apoyan todo el funcionamiento del IDEAM, que son la Oficina de Pronósticos y Alertas y la Oficina Informática. Porque para nosotros es importante dar este contexto, porque pues quisiéramos resaltar precisamente que hay mucha información que genera el IDEAM que muchas veces no conoce la ciudadanía en general. Entonces, para nosotros, por eso estos espacios son supremamente valiosos, porque pues damos a conocer como la oferta de información que se genera. Si puedes continuar, por favor. Listo. Entonces, ya entrando al sistema de monitoreo de bosques y carbono. El sistema de monitoreo de bosques y carbono viene en funcionamiento más o menos desde el 2009. Sin embargo, el decreto 1655 del 2017 es quien reglamenta pues precisamente el monitoreo de los recursos forestales en estos 3 componentes principales que ustedes ven aquí en los loguitos. Está el Inventario Forestal Nacional, el Sistema Nacional de Información Forestal y el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. Estos 3 sistemas se enmarcan en un gran programa, que es el Programa Nacional para el Monitoreo y Seguimiento de Bosques. Entonces, este programa lo que busca es agrupar las estrategias y las acciones que se han concertado con el sector ambiental, precisamente para estudiar, actualizar y modelar la oferta, demanda, la dinámica forestal y los impactos que se producen sobre los bosques, ya sea por fenómenos de origen antrópico o naturales, con el mismo propósito que tiene el IDEAM, que es generar información para orientar y alertar a los administradores y tomadores de decisiones del sector forestal. Ya ahora vamos a ahondar un poco en qué hace cada uno de estos 3, pero digamos que
existen estos tres sistemas que son los que monitorean los recursos forestales del país. Siguiente, por favor. Listo. Y aquí entramos ya en como a ver qué tipo de información genera el sistema de monitoreo. Entonces, bueno, es importante resaltar que el sistema de monitoreo es un conjunto de profesionales que aplican unas herramientas y diseñan unos procedimientos especializados para generar información que permita conocer dónde, cuándo, por qué están sucediendo cambios en la superficie y en los contenidos de los bosques del país. Entonces, para eso, digamos que el propósito es cumplir con estas 5 tareas, digamos, o actividades. El primero, pues, es identificar y reportar la superficie de bosque natural, generar metodologías para cuantificar a nivel nacional la deforestación año a año, la generación trimestral de alertas tempranas por deforestación. Esta es como uno de los productos que todo el tiempo se están actualizando y generando dentro del sistema. También se encarga como de la caracterización, la modelación y la simulación de causas y agentes de deforestación y degradación. Cuando hablamos de causas y agentes, hablamos precisamente del qué está produciendo la deforestación y quiénes movilizan esas causas de deforestación. Y finalmente también se encarga como de generar información sobre el monitoreo del carbono. Entonces, las emisiones que produce la deforestación y los stocks de carbono que son como el carbono que almacenan los bosques. Eso es a grandes rasgos la información que genera el sistema de monitoreo de bosques y carbono. Siguiente, por favor. Y esta es la estructura, este circulito es la estructura del monitoreo de bosques y carbono. Aquí, como ustedes ven en el verde, están los grupos que hacen parte del sistema de monitoreo de bosques y carbono, que de eso vamos a hablar más adelante. Y aquí a su izquierda, me imagino a la pantalla, están el Inventario Forestal Nacional y el Sistema Nacional de Información Forestal. Entonces, aquí es donde quiero pues contarles qué hacen estos dos, como para que tengan la idea. El Inventario Forestal Nacional lo que hace es generar información de cómo está compuesto el bosque, ¿sí? Y las dinámicas del bosque a través de metodologías estadísticas, entonces, y de caracterización también espacial. Generan información también de la oferta y la dinámica del bosque y la composición, estructura y diversidad del bosque. Estoy viendo como que hay unas preguntas, pero no sé si quieran que acabe y después vamos abordándolas o de una vez, como ustedes lo prefieran. Pues porque tenemos muy poco tiempo. Pero bueno, si quieren, entonces al final abordamos esas preguntas. Sí, dale, si quieres, al final. Listo. Y bueno, eso en lo relacionado con el Inventario Forestal Nacional y el Sistema Nacional de Información Forestal es quien recopila la información estadística del Sistema Nacional Ambiental sobre temas relacionados con el recurso forestal. El aprovechamiento del recurso forestal, afectaciones al recurso forestal, decomisos, por ejemplo, de talas que no han sido autorizadas, etcétera, y se encargan como de enviar esta información a los diferentes actores del sector ambiental para que sean pues ellos como tomadores y administradores de decisión quienes hagan lo pertinente.
Y finalmente, pues tenemos el verde, que es lo que hace el sistema y es pues lo que nos trajo aquí hoy, la pregunta que nos trajo aquí hoy, que ahora vamos a profundizar. Siguiente, si quieres, listo. Entonces, bueno, para, digamos, poder contarles cómo se trabaja el monitoreo comunitario participativo, está precisamente, ay, pero si quieres devuélvete a la del circulito, por favor. A la de los muñequitos. ¿A lo de los muñequitos? Ah, Sí. listo. Sí. O sea, aquí, ¿sí? Esa, ajá. Listo. Entonces, como para darles ya así a grandes rasgos cuáles son los equipos del sistema. Hay un equipo que es este que ustedes ven en la parte inferior, que se llama PDI, que es el procesamiento digital de imágenes. Este equipo lo que hace es levantar información cuantitativa del estado del bosque y la deforestación. Ellos, como su nombre lo dice, a través del procesamiento digital de imágenes, realizan detecciones de deforestación y alertas tempranas de deforestación, y también hacen la cuantificación nacional de la deforestación. Eso es como lo que hace el PDI. Ahora sí, puedes, por favor, continuar y empezamos con el otro equipo del sistema. Listo. Y el otro equipo del sistema se denomina causas y agentes de la transformación del bosque. ¿Qué hace este equipo? Caracteriza, hace seguimiento y proyecta cómo se van a comportar las causas y agentes de la transformación del bosque en Colombia. Entonces, hay varias tareas que realizan. Entonces, por ejemplo, hacen una identificación o un monitoreo de lo que ya les había dicho, de cómo se está llevando a cabo la deforestación y quiénes movilizan esa deforestación y degradación de los bosques, pero también se ha hecho un trabajo importante en también identificar quiénes y por qué motivos o cuáles son, digamos, las razones para conservar y regenerar el bosque. Y esto tiene que ver, y lo vamos a ver más adelante, con el monitoreo comunitario participativo. También se encarga como de hacer, como proyectar escenarios para la toma de decisiones. Entonces, lo que hace es proyectar a partir de los datos cuáles medidas y acciones podrían funcionar para el tema de evitar la deforestación y la degradación de los bosques. Y ahora sí entramos al tema del monitoreo comunitario, que si quieres lo vamos a abordar en la siguiente. Si quieres puedes darle siguiente. Listo. Entonces, el monitoreo comunitario participativo que se trabaja desde el IDEAM y más específicamente desde el sistema tiene unos antecedentes. En el 2015, el programa ONU-RED acompaña pues al sistema de monitoreo de bosques y carbono y al Ministerio de Ambiente en el componente de participación. Y lo que hacen es empezar conversaciones entre las entidades, entre estas dos entidades, con organizaciones comunitarias que tradicionalmente han venido trabajando en el tema de monitoreo comunitario, ¿cierto? Entonces, una de las necesidades es lo que está aquí abajo resaltado como en cafecito y que se identificó en esos años, es que en Colombia existen, bueno, vamos a hablar en pasado porque esto fue del 2015, en Colombia existían varias iniciativas de monitoreo comunitario participativo que no se encontraban ni mapeadas, es decir, no sabíamos cuántas eran, de qué temas específicos trataban y no estaban articuladas entre sí o a los sistemas de monitoreo nacionales, ¿cierto? Que realizaban las instituciones del nivel central, como el IDEAM, el SINCHI, el Humboldt, el INVEMAR, etcétera, etcétera. Entonces, a partir, digamos, como de esta necesidad, se empezaron a generar estas conversaciones entre las entidades y las organizaciones, las iniciativas de monitoreo comunitario.
Entonces, en el 2015 como que se inicia este proceso. En el 2016 ya se empieza a trazar la línea de trabajo de monitoreo comunitario participativo, tanto en el IDEAM como en el Ministerio de Ambiente, que su propósito siempre ha sido articular lo que se hace dentro del sistema con las actividades y las iniciativas que se generan desde la comunidad. Y finalmente, tras un proceso pues largo de construcción, concertación colectiva, en el que participaron varias iniciativas a lo largo del país que realizaban monitoreo comunitario, se publican un documento que se denomina Lineamientos para el Monitoreo Comunitario Participativo en Colombia y su articulación con el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques. Eso, digamos, a grandes rasgos, es cómo se ha construido este tema dentro del IDEAM, resaltando precisamente que ha sido un trabajo participativo en el que han estado vinculados fuertemente las comunidades y han sido movilizadores de este tema. Entonces, eso digamos que quisiéramos resaltarlo. Listo. Y se creó una definición de qué era, esta definición es una definición que se construyó también con los actores comunitarios para los lineamientos de qué es el monitoreo comunitario participativo, ¿cierto? Entonces, se definió como una forma de participación social que es impulsada por las necesidades locales de información. Es decir, el monitoreo comunitario participativo responde a las necesidades de las comunidades que realizan estas actividades y no al revés, no responde a las necesidades de información que tengan las entidades, sino siempre va a estar enfocado en lo que las comunidades necesitan de información. También se constituye como una herramienta de apoyo al seguimiento de planes de vida, planes de manejo, a planes de desarrollo comunitario que estén planteados dentro de las comunidades. Es una herramienta de apoyo, digamos, como así se planteó desde un comienzo y así también se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Y también es importante resaltar que el monitoreo comunitario participativo está planteado para tener en cuenta el enfoque que le dan las comunidades a este monitoreo, porque hay distintas orientaciones de este monitoreo. Por ejemplo, hay organizaciones que están enfocadas al monitoreo netamente del bosque, hay otras que lo asocian, por ejemplo, a fauna, avifauna, hay otras que lo asocian a lo agroecológico. Entonces, digamos, el monitoreo comunitario está pensado para tener en cuenta el enfoque que tienen las comunidades, los medios que tienen y los ritmos de aprendizaje. Vemos que este es el planteamiento máximo del monitoreo comunitario participativo como lo entendieron las comunidades y el IDEAM cuando construyeron estos lineamientos. Siguiente, por favor. Listo. Y dentro del subcomponente de monitoreo comunitario participativo están estas 5 líneas de trabajo. El objetivo, pues ya como se los he comentado, pero pues lo reitero, es el de articular las acciones de monitoreo comunitario adelantadas por iniciativas locales con el monitoreo nacional a cargo del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, con el fin de fortalecer el conocimiento que se tiene sobre los bosques y la dinámica de la deforestación en el país. Y esto con miras a la entrega de información que sea consistente y oportuna para la toma de decisiones a diferentes escalas. Entonces, se plantean como estas 5 líneas de trabajo que pues son el acercamiento de la institucionalidad con las comunidades, la identificación, caracterización y seguimiento a las iniciativas, la facilitación de espacios de trabajo articulado,
el apoyo técnico en la formulación e implementación de iniciativas de monitoreo y la generación e intercambio de información como soporte a la toma de decisiones. Estas son las 5 líneas de trabajo que se tienen planteadas. Siguiente, por favor. Y para eso hay 3 estrategias de implementación. Desde el subcomponente de monitoreo comunitario se trabaja en estas 3. Una es la escuela de saberes y conocimientos del sistema. Otra son los intercambios de saberes. Y la otra son los pilotos de monitoreo. Ya vamos a ver de qué se trata cada uno, pero estas son, digamos, como los pilares, las estrategias de cómo se implementa el monitoreo comunitario participativo desde el IDEAM. Listo. Entonces, tenemos la Escuela de Saberes y Conocimientos, que es un espacio de articulación entre el sistema y las organizaciones comunitarias. Esto con el fin de fortalecer capacidades y propuestas de monitoreo, intercambiar conocimientos y aprendizajes entre las iniciativas comunitarias y la institucionalidad, sentar las bases para generar información y conocimientos en torno al monitoreo y conservación del bosque y creo yo la más importante, que es visibilizar los saberes y prácticas que tienen las iniciativas comunitarias de monitoreo en relación con el uso y manejo del bosque. Esto, digamos que son como los principales propósitos, y para esto, si quieres, puedes darle a la siguiente. Bueno, para esto en la escuela, pues creo que me faltó una diapositiva, pero no importa. En la escuela se han generado 2 módulos que ya han sido aplicados con diversas comunidades a lo largo del país. El primero es de SIG básico para el monitoreo de bosque o para el monitoreo de bosque en el país. Y el segundo se llama ¿Por qué y cómo monitoreamos el bosque? Entonces, en este segundo es básicamente contarles como un poco en profundidad esto que yo les conté al principio, y hablan de, también hay metodologías sobre levantamiento de información en campo de acuerdo como a los intereses que tengan las iniciativas comunitarias. Ahora escuchando en lo último que alcancé a escuchar de la presentación del ICEF, también hay, por ejemplo, metodologías de cómo se hace una parcela, cómo se hacen los transectos para observar aves, etcétera, etcétera. Entonces es un módulo muy completo que se da en este espacio. Y bueno, otra de las estrategias es el intercambio de saberes. Y pues esto, como su nombre lo dice, son espacios liderados por el sistema, pero es un intercambio de experiencias y conocimientos sobre los bosques y los recursos asociados entre las iniciativas comunitarias, el instituto y otros actores claves. Se han realizado varios intercambios también en territorio, Santander, Caquetá, no me acuerdo en este momento, Boyacá. Se han realizado varios intercambios en los que varias iniciativas visitan a una iniciativa residente, por decirlo de alguna manera, y se hacen como estos intercambios de cómo están monitoreando el bosque y cuáles son los retos y qué cosas que quieren aprender y profundizar. Bueno, esto también ha sido un espacio supremamente valioso para el instituto, porque pues permite conocer de primera mano cómo se está viviendo en el territorio el tema del monitoreo. Si quieres la siguiente. Y existe el último pilar, que son los pilotos de monitoreo. Entonces, lo que se hace en los pilotos de monitoreo es acompañamiento técnico por parte del IDEAM a iniciativas comunitarias que están interesadas en formular o implementar propuestas para el monitoreo local. Entonces,
A través de estos pilotos lo que queremos es pues generar las capacidades para que las comunidades sean quienes lideren estos procesos de monitoreo, profundizar en el conocimiento que tienen las comunidades de los procesos históricos y actuales de la transformación del bosque, tecnificar, sistematizar y socializar el conocimiento local, generar información para una gestión sostenible del bosque y los recursos que están asociados a este, y sentar bases para que estos procesos sean autosostenibles en el tiempo. Porque sabemos que muchas veces se parte como de un interés y al enfrentarse a los diversos retos que enfrenta, que tiene el monitoreo comunitario, muchas veces pues estos procesos son dejados de lado. Entonces, digamos que este es como uno de los propósitos que tiene la implementación de los pilotos. Si quieres, siguiente. Y bueno, estos son como los resultados a grandes rasgos que hemos tenido. Hasta el momento tenemos identificados 359 actores comunitarios que a lo largo en todo el país, mejor dicho, que tienen iniciativas o que adelantan iniciativas de monitoreo comunitario participativo. También hemos visto como la relación o la presencia de varios de estos actores comunitarios en núcleos de deforestación y también en áreas altamente conservadas. Entonces, para nosotros es supremamente importante poder ver dónde se están llevando a cabo estas iniciativas propias y pues poder empezar a generar información de dónde, pues, qué hacen y cómo hacen ese monitoreo. Hemos hecho 5 intercambios de saberes, los que les mencionaba ahorita, con 24 organizaciones también a lo largo del país. El sistema de monitoreo bosques y carbono realiza todos los años un seminario anual de cobertura forestal, de cobertura del bosque. Y en estos seminarios han participado también las organizaciones que a lo largo del tiempo han sido movilizadoras del tema del monitoreo comunitario en el país. Entonces también eso es muy importante, como poder reunir estas iniciativas en un solo lugar y conversar también como de los retos que supone un proceso como el monitoreo comunitario en Colombia, y también poder articular acciones entre estas iniciativas y el IDEAM y las demás instituciones interesadas. En la escuela, lo que les digo, tenemos 2 módulos listos e implementados. Se han realizado espacios de capacitación tanto virtual como presencial con 32 organizaciones. Que para nosotros ha sido también supremamente importante poder vincular a las organizaciones a esta escuela, porque creemos que entrega una información sustancial para sus procesos. En cuanto a las propuestas de monitoreo comunitario, se han apoyado y se han acompañado técnicamente a 9 organizaciones, se han realizado 6 pilotos de monitoreo comunitario participativo en el país, en 6 regiones distintas, en Chocó, en Caquetá, Santander, Bolívar, sí, en Caquetá fueron 2. Y también es como un proceso que queremos continuar. Y se han realizado también 4 publicaciones dentro de las que están los lineamientos de los que les hablé al comienzo. Si quieres puedes continuar, ya casi vamos a acabar. Bueno, aquí estaba la diapositiva de los 2 módulos. El módulo 1, que es las herramientas básicas de cartografía y sistemas de información geográfica para el monitoreo comunitario participativo de bosques, y el módulo 2 de por qué y cómo monitorear los bosques. Estos, digamos, son módulos que están disponibles para que el IDEAM los imparta, digamos, con las comunidades o las iniciativas que así lo deseen.
Entonces, eso también es importante que ustedes lo conozcan. Siguiente, por favor. Aquí están, bueno, en el mapa que está más hacia la izquierda, creo, a su izquierda, están como las organizaciones identificadas a lo largo del país, la ubicación, y en el segundo mapa tenemos la ubicación de los 6 pilotos de monitoreo comunitario, fotografías de los seminarios, de los espacios también de intercambio que han tenido las iniciativas. Si quieres, siguiente. Y estas son las 4 publicaciones. Los lineamientos, unas guías para la articulación también de las iniciativas de monitoreo con el sistema. Bueno, estos son documentos que están disponibles para la consulta. Entonces, también es importante hacerlo visible. Siguiente. Y también en épocas de pandemia se generaron como unos pequeñas cápsulas audiovisuales para contarles precisamente a las personas qué era el sistema de monitoreo, también de líderes y lideresas conversando sobre para ellas qué es el monitoreo y cómo lo han realizado en sus territorios. Entonces, esto también pues está a disposición de ustedes. Siguiente, por favor, creo que ya fui un poco rápida por el tiempo que tenemos, pero bueno, como quisiera dejar aquí al final esta diapositiva, en caso de que soliciten o requieran alguna información para el IDEAM, algunas de sus subdirecciones, para el sistema de monitoreo, está ahí el correo, y si es algo específico de monitoreo comunitario participativo, pues está mi correo. Por si que tienen alguna duda, consulta, quisieran ahondar más en algún tema, pues estos son, digamos, como los canales de comunicación y contacto. Ya, creo que eso era todo, entonces no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Nidia. Muchas gracias por todo lo que nos cuentas y pues muy interesante saber todo lo que es el IDEAM más allá de lo que pues en el común se cree. Pues por aquí en el chat hay una persona que pregunta qué son bonos de carbono. Listo. Bueno, esta información, digamos, quien maneja la información de todas estas dinámicas de transacciones y demás de bonos de carbono es el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, les voy a dar el concepto general, y los bonos de carbono son básicamente las reducciones de emisiones o absorciones de gases de efecto invernadero que resultan de las iniciativas de mitigación en un territorio, en un bosque, en un municipio, etcétera, etcétera, que deben ser validados y verificados bajo estándares específicos o en un marco de un programa de certificación. Y, por ejemplo, cada crédito de carbono o cada bono de carbono representa 1 tonelada de dióxido de carbono que es reducida o removida de la atmósfera. Entonces, digamos que generalmente se utiliza como muy coloquialmente el término bonos de carbono como para identificar como las unidades de carbono que voy a decirlo, como que se negocian a través de mercados voluntarios, pero sí es muy importante tener en cuenta que estos bonos deben ser validados y verificados bajo estándares específicos o deben estar en el marco de un programa de certificación autorizado en el país. Creo que esa es como la idea. Y si necesitan más información frente a ese tema, precisamente pues en el Ministerio de Medio Ambiente hay mucho material sobre el tema, cartillas, documentos que
que pueden consultar y que creo yo serían de mayor ayuda pues por la profundidad del tema, porque es un tema bastante complejo, sobre todo como al hablar de las transacciones que se hacen por los bonos de carbono. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si quiera participar con el micrófono abierto o, bueno, levantar la mano. Creo que se pusieron tímidas y tímidos. En todo caso, pues reiterar la disponibilidad de si tienen alguna duda o algún interés específico, pues de nuestro contacto y pues para poder abordarlo. O si tienen alguna iniciativa, por ejemplo, de monitoreo que quieran adelantar dentro del territorio o están interesados en alguno, no sé, tienen un grupo de 5 o 6 personas que estén haciendo actividades de monitoreo y quisieran, por ejemplo, que trabajáramos el módulo 1, el módulo 2 de la escuela con el mayor de los gustos. Pues estamos prestos a cualquier solicitud que requieran en cuanto a acompañamiento técnico se requiera. Claro que sí, Nidia, muchas gracias por manifestar esa disposición. Pues ahí pues ya sabemos todas y todos que está pues también esta posibilidad de este canal para seguir fortaleciendo justamente esos procesos de monitoreo que algunas iniciativas ya hacen. Aquí pues en las organizaciones que acompañamos, algunas hacen monitoreo de Piangua, pero también de calidad de agua o están en proceso de consolidar mejor su plan de monitoreo para esto. Entonces, seguramente, pues, puede ser una buena oportunidad. Aquí tenemos a una persona. Dale, Francisco, adelante. Gracias. Nuevamente, para agradecerle a doña Nidia, pero tengo una pregunta. Por ejemplo, se sabe últimamente sobre el consumo o contaminación, más que consumo para la minería, contaminación para el medio ambiente de mercurio. Ese mercurio se supone o se ha rumorado por acá que ya empezó a llegar a las zonas de manglar. O sea, ¿cómo hacemos para lograr un monitoreo de eso? Gracias. Bueno, Francisco, creo que el tema que le compete a este sistema en específico es el de bosques. Sin embargo, yo los invito a que yo no sé si te puedes devolver al tema de publicaciones o yo les envío el documento a través de Marcela, al donde dice publicaciones. En los lineamientos de monitoreo, en este primer documento, si quieren yo se los envío a través de Marcela, hay un paso a paso de cómo hacer un proceso de monitoreo comunitario. Entonces yo creo que pueden tomar elementos de ese documento. Si bien nosotros nos enfocamos en bosques, en cobertura boscosa natural, pero pueden tomar elementos de allí que yo estoy seguro, por lo menos en las fases, en darles guía para pensar los objetivos o las actividades. Este documento puede ser una buena base. También me imagino yo que en futuros espacios de esta escuela tendrán otros invitados institucionales que están mucho más enfocados al tema de los manglares y precisamente el recurso hídrico. Vale, Nidia, muchas gracias. Tenemos 2 manitos levantadas. Bueno, por el tiempo vamos a pedirles, por favor, que seamos pues bien concretos y así poder pues continuar porque ahorita tenemos otra escuela. Entonces, nada, pues adelante Víctor y luego Flor.
Víctor, ¿me escuchas? Bueno, si quieres, Flor, dale mientras Víctor de pronto tiene problemas de conexión. Flor, ¿me escuchas? No, yo solamente ya. quería preguntar sobre el listado de asistencia, que si lo pueden hacer el favor de reenviar. Y para, no sé, como darle un pequeño tip al compañero que preguntó sobre cómo haría para obtener un... Hola. Hola, sí, ya te escuchamos. Ya ahorita Hola. enviamos el link de asistencia y estábamos escuchando que ibas a darle un tip a Francisco. Dale. Hola. Sonido, probando. ¿Sí me escuchan? Sí. Puta internet. Ay. Sí te escuchamos, Víctor. Ah, sí, pues sobre lo que él dice, ¿no? De que lo primero que ellos tienen que hacer para darse de cuenta, digamos en el manglar, de que está, digamos, está pasando ese mercurio por ahí, tienen que tomar una muestra en X o Y lugar, tomar una muestra, que es lo primero por donde después se inicia el monitoreo, ¿no? Tomar una muestra, hacer digamos, un informe detallado, bien elaborado, y esa muestra poderla llevar a un laboratorio y que el laboratorio les arroje las pruebas de que si está contaminado o no está contaminado. Vale, Víctor, muchas gracias. Flor, ¿estás por ahí? Si quieres ya puedes intervenir. Creo que Flor se desconectó. Flor, ¿estás ahí? No, no la veo. Bueno, no, igual pues afortunadamente quedamos con tu contacto, Nidia. Si no tenemos preguntas ahorita, seguramente en algún momento surgirán, dado pues el proceso que tenemos con la escuela y demás. Entonces, pues nada, muchas gracias de nuevo por participar, por todo lo que nos cuentas y por también tu disposición pues a estar ahí para cualquier duda o pregunta y acompañamiento. Entonces, pues agradecerte y muchas gracias también a todas y todos por participar de la escuela el día de hoy. Pues desearles un feliz resto de tarde y entonces damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. A ustedes también Igualmente. agradecerles de parte de Asoturismo Comunitario y desde Tomaco un gran abrazo. Feliz descanso.